Dentro del marco del Congreso Internacional Academia Journal Tabasco 2020, les presentamos la ponencia Estudio de la pobreza en los municipios del estado de Campeche, México, de los autores Dr. Carlos Alberto Pérez Canul, servidor, maestra Nadia Cassandra Maya Costa, doctora Charlotte Monserrat Yáñez Chiquini y doctor Roger Manuel Patrón Cortés, profesores de la Universidad Autónoma de Campeche. El planteamiento del problema. En México, la pobreza y la pobreza extrema históricamente han tenido un rostro rural. En la actualidad, nuestro país es predominantemente urbano y la concentración demográfica en las ciudades y zonas metropolitanas ha traído consigo fenómenos de pobreza como la exclusión, desigualdad, desempleo. La mayoría de los estudios sobre el desarrollo de México muestran que este desarrollo ha sido regionalmente desequilibrado y la tendencia apunta a un agravamiento de esos desequilibrios en el futuro. El presente estudio tiene como objetivo general medir la pobreza de los municipios del estado de Campeche con respecto al índice de rezago social del Consejo Nacional de Evaluación de la Política y de Desarrollo Social, Coneval. Podemos mencionar dentro del marco teórico varias tendencias, pero lo más importante a destacar es que en primer lugar la pobreza se medía de una manera unidimensional, la cual consistía sencillamente en que a partir del umbral de pobreza y todas las personas que se encuentran debajo de este umbral son pobres. Con ello se obtenía una tasa de pobreza, la cual consiste en dividir el número de pobres en la sociedad entre la población total. Generalmente se considera que esta medida es deficiente, pues no indica la proporción en que el ingreso de las personas está por debajo del umbral ni qué carencia es la más arraigada. En los años 80 comenzó a desarrollarse el concepto de pobreza multidimensional. Su importancia estriba en considerar diversos elementos que están presentes en la pobreza. No solo la falta de recursos monetarios y materiales, también considera las carencias en educación, seguridad y libertad. La pobreza es un fenómeno multidimensional que afecta la vida de las personas, niega la igualdad de oportunidades y las excluye de las actividades económicas, sociales y culturales de su comunidad. Para el Coneval, la pobreza multidimensional implica que una persona se encuentra en situación de pobreza multidimensional cuando no tiene garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos para el desarrollo social. Y si sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades. Los participantes en el estudio fueron la totalidad de los municipios del estado de Campeche, listados a continuación por orden alfabético: Calakmul, Calquiní, Campeche, Candelaria, Carmen, Champotón, Escárcega, Telchacán, Jopelchem, Palizada y Tenabo. Cabe destacar que actualmente el estado de Campeche tiene 13 municipios. La metodología y el instrumento fue desarrollado por el Coneval, con el cual midieron el índice de rezago social. El manejo de los datos tiene como propósito la aprobación de una o varias variables del objetivo de la investigación. Platicar un poquito de la metodología nos implica remitirnos al documento Los mapas de la pobreza en México, junto con su anexo estadístico y geográfico. En él se dan a conocer los resultados de las estimaciones realizadas por el Coneval para la medición multidimensional de la pobreza a nivel estatal y municipal. Por otro lado, el índice de rezago social
se calculó empleando la técnica estadística de componentes principales, la cual permitió combinar información de indicadores de carencias en un índice que sintetiza numéricamente diferentes dimensiones de la pobreza. El índice se calculó para niveles estatal, municipal y de localidad. Índice de rezago social. El índice de rezago social se obtiene de la base de datos del Coneval e incluye los siguientes indicadores. 1. Educativos. 2. Accesos a servicios de salud. 3. Calidad y espacio de la vivienda. 4. Servicios básicos de la vivienda. Y 5. Activos en el hogar. A continuación se muestran los resultados del índice de rezago social para el estado de Campeche. Se presentan los 11 municipios en orden alfabético, desde Calakmul hasta Tenabo. Los resultados. La tabla 1 nos indica que los resultados del índice de rezago social, sin embargo, cabe señalar los 5 estratos que son muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto, y que le dan la idea de grupos de colocalidades, municipios y estados que van de aquellos que muestran un menor a una mayor carencia en los indicadores que conforman el índice. Es decir, que a menores carencias son negativos y en dicha escala, si se tienen mayores carencias, más aumentarán los números positivos en la misma. Los resultados obtenidos por el Coneval para el estado de Campeche y considerados para el presente estudio, se tiene que los primeros lugares en menor rezago social son el municipio de Campeche, el más competitivo siendo la cabecera del estado, y ubicándose Carmen en la segunda posición, lo cual no resulta una sorpresa debido a la dinámica económica que le deja a la localidad la industria petrolera, y el municipio de Candelaria en tercer sitio. Los últimos sitios del índice de rezago social son ocupados por Tenabo en el 10º y Calakmul en el 11º. Conclusiones. Los resultados obtenidos en la medición del índice de rezago social confirman la necesidad de proponer e implementar políticas públicas contra la pobreza, sobre todo en los municipios en donde el índice de rezago social nos demuestra las carencias de los habitantes de dichos municipios. Es deseable un organismo en cada estado que se encargue de monitorear de forma permanente, autónoma e independiente los resultados de la política económica de los gobiernos estatales y que esta información esté considerada en el diseño de la política económica de los estados.